profecías sobre los 3 días de oscuridad que transformarán la tierra al final de los tiempos. Durante siglos. Santos y beatos sin conocerse y sin saber el uno del otro, porque en esos tiempos la información no era fluida como ahora que la tenemos toda la información a la mano. Profetizaron entre muchas y variadas profecías sobre el final de los tiempos, que no es el fin del mundo, sino el final del mundo y de la civilización tal como la conocemos. Que se producirá una intervención de Dios que consistirá en 3 días de oscuridad total sobre la tierra, aunque algunos podrán tener luz, si están en estado de gracia y siguen las instrucciones que se les da. Veremos que todas las profecías coinciden. También hay otras personas que han profetizado los 3 días de oscuridad, sin embargo la nueva era creó su propia versión que no se cumplió y como tal no se cumplirá. Los 3 días de oscuridad que la nueva era hablaba sobre todo en los tiempos cercanos al 2012, los a que la Tierra pasaría por el cinturón de fotones. El bulo, la falsa creencia era que existía un inmenso cinturón de fotones que orbitaba alrededor de las Pléyades, un cúmulo de estrellas situadas a unos 440 años luz de distancia de la Tierra, integrado por unas 500 estrellas. De acuerdo con algunas creencias de la nueva era, la Tierra pasaría por este cinturón, con el resultado de la elevación de la humanidad a un plano superior de la existencia o bien con el fin del mundo, o ambos. Pero, ¿de dónde surge esta creencia? En su libro El último día el escritor alemán Polo Toyesi describía sus creencias acerca del impacto del supuesto cinturón de fotones sobre el planeta Tierra en 1949. Años más tarde en 1977 Samael Aun Weor, alias de Víctor Manuel Gómez Rodríguez, un esoterista fundador del movimiento negnóstico, cita al escritor alemán y predice que si la Tierra entra primero en el cinturón se formaría un gran fuego en el cielo, mientras que si el Sol entra en primer lugar la radiación liberada podría interferir con los rayos solares y la oscuridad reinaría por 110 horas, después de lo cual todo volvería a la normalidad. Gómez se refiere al cinturón de fotones como los anillos de Alcione. Alcione, según él, sería el Sol central de las Pléyades. Alcione es precisamente el Sol principal de las Pléyades y en su órbita gravitan 7 soles. Nuestro Sol, dice, es el astro de los 7 soles orbitales de Alcione. En agosto de 1981, la revista australiana de ovnis Australian International UFO Flying Saucer Research Magazine en su número 12 en un artículo titulados La saga del cinturón de fotones de Alcione, por Shirley Kemp. También menciona el cinturón de fotones, no menciona a Samael Aun Weor pero sí a otros como Yeritz von Daniken, Isaac Asimov, Polo Toyesi entre otros. Se reimprimió en la revista Nexos de Australia en febrero de 1991 como la historia del cinturón de fotones. Ellos también sostenían que el cinturón de fotones orbita alrededor de Alcione, que es la estrella más brillante del cúmulo abierto de las Pléyades. Que nuestro sistema solar orbita alrededor de esta estrella. Cuando la Tierra entre en el cinturón de fotones, se producirán todo tipo de catástrofes como terremotos, sequías, inundaciones, etc. Este periodo de desastre será una limpieza espiritual para el planeta y la humanidad y, posiblemente, el inicio de una nueva era, la Edad de Oro. La Tierra entra en el cinturón de fotones, señalaban una vez cada 10.000 a 11.000 años. Pero la ciencia los desmiente a todos y señala que nuestro sistema solar no está en órbita alrededor de ninguna de las estrellas de las Pléyades. Que ningún astrónomo ha detectado ningún supuesto cinturón de fotones. Y que no ha sido detectado ninguno de los efectos atribuibles a dicha supuesta energía cósmica. Más aún, actualmente el sistema solar se está alejando de la constelación de Tauro y, consecuentemente, de las Pléyades, y se dirige hacia la constelación de Hércules. Sería, por tanto, más una creencia fruto de alucinaciones o simple fraude inescrupuloso. Quedando así descartada la falsa creencia del cinturón de fotones promovida por la nueva era. Lo relacionado a los 3 días de oscuridad que, como se dijo, son profecías que vienen desde muy antiguo y que han sido dadas por santos o videntes, no es algo reconocido por la Iglesia Católica. Por santo que sea una persona, sus supuestas evidencias corresponden al área de revelaciones personales, y aunque tampoco son contrarias a la fe, no dejan de ser revelaciones personales, por lo que la Iglesia nos adhiere a ellas y cada miembro de la Iglesia es libre de creerlas o rechazarlas. Bíblicamente tenemos que ya alguna vez se dieron 3 días de oscuridad y se profetiza oscuridad para un futuro. En el libro del Apocalipsis, al abrirse el 6º sello se habla de que el sol se oscurece, no dice por cuánto tiempo. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre.
Con este versículo se da inicio a un gran cataclismo sobre la tierra. También vemos que los egipcios fueron castigados en la 9ª plaga con 3 días de oscuridad. Dios le dijo a Moisés que estirase sus manos al cielo, para que la oscuridad cayera sobre Egipto, que hubiera sobre esa tierra tinieblas que pudieran palparse. Extendió, pues, Moisés su mano hacia el cielo, y hubo por 3 días densas tinieblas en todo el país, eran tan pesada que un egipcio podía sentirla físicamente. No se veían unos a otros, y nadie se levantó de su sitio por espacio de 3 días, mientras que todos los israelitas tenían luz en sus moradas. Este hecho no se verifica a nivel mundial como el diluvio, que sí fue universal y que culturas de todo el mundo lo registran. Los egipcios sufrieron 3 días de ceguera total, no podían ni ver sus propias manos. Su dios Sol no pudo disipar las tinieblas, esta densa oscuridad hizo que ni se movieran, los paralizó totalmente. Voy a presentar algunas de las profecías dadas a santos y beatos por siglos, empezando del siglo XVIII hasta llegar a nuestros días. Ana María Taigi, es una beata que vivió entre 1769 y 1837, fue una laica terciaria trinitaria y mística italiana, se casó y tuvo 7 hijos, 3 fallecieron de pequeños, tuvo el don de la profecía, todas se cumplieron incluso con lujo de detalles. Vendrá sobre la tierra una oscuridad total que durará 3 días y 3 noches. Nada será visible y el aire se volverá pestilente, nocivo, y dañará, pero no solo a los enemigos de la religión. Durante los 3 días de tinieblas la luz artificial será imposible. Solo las velas benditas arderán, especialmente las del 2 de febrero, día de la Candelaria. Los fieles deben permanecer en sus casas rezando el Santo Rosario, y pidiendo a Dios misericordia. Los malos perecerán en toda la tierra durante esta oscuridad universal, con excepción de algunos pocos que se convertirán. En otra visión vio la tierra envuelta en llamas, hundiéndose en numerosos edificios. La tierra y el cielo parecía que estaban agonizando. Millones de hombres morirán por el hierro, unos en guerras, otros en luchas civiles, millones perecerán en los 3 días de tinieblas. Después de purificar al mundo y a su iglesia, y de arrancar de cuajo toda la mala hierba, nuestro Señor operará un renacimiento milagroso. Isabel Canori Mora vivió entre 1774 y 1825, terciaria franciscana estigmatizada, fallecida en olor de santidad. Su proceso de beatificación está en marcha. Dijo: en castigo de los soberbios, que con impía presunción intentaban demoler la iglesia desde sus cimientos, permitía Dios a los poderes de las tinieblas abandonar los abismos del infierno. Una legión de demonios se precipitaba por toda la tierra. Destruían casas y palacios. Y daban cruel muerte a una multitud de rebeldes. La sierva de Dios vio a todos aquellos monstruos, en las más espantosas figuras, surgir de los atrios infernales y arrasar todos los lugares donde se haya ofendido gravemente a Dios y se habían perpetrado sacrilegios. Ni rastro quedaba de ellos. San Gaspar de Búfalo, vivió entre 1786 y 1837, religioso y sacerdote italiano, fundador de los misioneros de la Preciosísima Sangre. Él dijo: aquel que sobrevive a los 3 días de tinieblas y de espanto, se verá a sí mismo como solo en la tierra. No se ha visto nada semejante desde el diluvio. Sor María de Jesús Crucificado vivió entre 1846 y 1878 y llamada la Arabita por su origen árabe, es una santa católica que fue monja de la Orden de Carmelitas Descalzos de la Iglesia Greco-Católica Melquita. Sus padres eran greco-católicos originarios de Siria y de Líbano. Ella nació en un pequeño pueblo llamado Beín, al norte de Galilea. Fue mística, experimentó estigmas en su cuerpo. Fue canonizada por el Papa Francisco el 17 de mayo de 2015 en la Ciudad del Vaticano. También habló que durante 3 días de tinieblas, las personas entregadas a sus caminos depravados perecerán, de tal modo que solo sobrevivirá una 1/4 parte de la humanidad. María Julia Jaenny, que vivió entre los años 1850 a 1941, fue una reconocida mística francesa estigmatizada, con el don de la profecía, predijo las 2 guerras mundiales, la elección del Papa San Pío X, varias persecuciones de la Iglesia, los castigos designados a Francia por su apostasía. Muchas de sus profecías han quedado sin publicarse. Desde el 28 de diciembre de 1875 sobrevivió por 5 años con solo comer la hostia consagrada cada día. El doctor Humbert Gourveille comprobó que durante ese periodo de tiempo no tuvo ninguna excreción líquida o sólida. También, cuando estaba en éxtasis, no sentía ningún dolor ni era molestada por la intensidad de la luz. Algunos de estos éxtasis estaban acompañados de levitación y en ese momento su cuerpo no pesaba nada.
El 25 de mayo de 1880 se le reveló: vendrán estos 3 días de grandes tinieblas. Solo las velas de cera benditas iluminarán durante estas tinieblas. Una vela durará los 3 días. No brillarán en casa de los impíos y blasfemos. Durante estos 3 días los demonios aparecerán en formas horribles y abominables y harán resonar el aire con espantosas blasfemias. Una nube roja como la sangre atravesará el firmamento. La tierra temblará desde sus cimientos. El mar lanzará sus espumantes olas sobre la tierra. Las 3/4 partes de la raza humana perecerán. La crisis vendrá sobre todos repentinamente y el castigo será mundial. Los 3 días de oscuridad serán el jueves, viernes y sábado. Días del Sagrado Sacramento, de la Santa Cruz y de la Santísima Virgen. Durante estos 3 días de terrorífica oscuridad, ninguna ventana deberá abrirse, porque nadie deberá ver la tierra y el horrible color del aire durante esos días, pues serían muertos al instante. El cielo se incendiará, la tierra se abrirá. Durante estos 3 días de oscuridad debéis encender las velas benditas para encender vuestras habitaciones, ninguna otra luz brillará. Nadie que esté fuera sin refugio sobrevivirá, la tierra se estremecerá y el miedo será grande. Sí, nosotros escucharemos a quienes recen por sus amigos y ninguno de ellos perecerá, porque necesitaremos de ellos para proclamar la gloria de la cruz. 8 de diciembre de 1882. Todo se conmoverá excepto los muebles donde estén encendidas las velas benditas. Vosotros debéis portar el crucifijo o estar junto a mi imagen bendita, esto os protegerá del terror. Durante la oscuridad los demonios y los malos adquirirán las espantosas figuras. Nubes color sangre recorrerán el firmamento. La tierra será golpeada por estruendos y los cielos se cubrirán de siniestras luces fuera de estación. La tierra será movida en sus cimientos. Los mares se levantarán e inmensas olas recorrerán los continentes. Toda la tierra parecerá un enorme cementerio. Los cuerpos de los malvados y los de los justos cubrirán los campos. 3/4 partes de la población del mundo serán destruidas. El Padre Pío, ahora San Pío de Pietrelcina, escribió que el Señor le dijo: este mensaje de 1959 corresponde a su testamento, y los sacerdotes franciscanos lo distribuyeron a todos los grupos de oración católicos en el mundo, ya desde la Navidad de 1990. La hora del castigo está próxima, pero yo manifestaré mi misericordia. Nuestra época será testigo de un castigo terrible. Mis ángeles se encargarán de exterminar a todos los que se ríen de mí y no creen a mis profetas. Huracanes de fuego serán lanzados por las nubes y se extenderán sobre toda la tierra. Temporales, tempestades, truenos, lluvias ininterrumpidas, terremotos cubrirán la tierra. Por espacio de 3 días y 3 noches, una lluvia ininterrumpida de fuego seguirá entonces, para demostrar que Dios es el dueño de la creación. Los que creen y esperan en mi palabra no tendrán nada que temer, porque yo no los abandonaré, lo mismo que los que escuchen mis mensajes. Ningún mal herirá a los que están en estado de gracia y buscan la protección de mi madre. A vosotros, preparados a esta prueba, quiero dar señales y avisos. La noche será muy fría, surgirá el viento, se harán y truenos. Cerrad todas las puertas y ventanas. No habléis con ninguna persona fuera de la casa. Arrodillaos ante vuestro crucifijo. Arrepentíos de vuestros pecados. Rogad a mi madre, para obtener su protección. No miréis hacia afuera mientras la tierra tiembla, porque el enojo de mi Padre es santo. La vista de su ira no la podríais soportar vosotros. Los que no presten atención a esta advertencia, serán abandonados e instantáneamente matados por el furor de la cólera divina. El viento transportará gases envenenados que se difundirán por toda la tierra. Los que sufran inocentemente serán mártires y entrarán en mi reino. Después de los castigos, los ángeles bajarán del cielo y difundirán el espíritu de paz sobre la tierra. Un sentimiento de inconmensurable gratitud se apoderará de los que sobrevivan a esta terrible prueba. Rezad piadosamente el rosario, en lo posible en comunes solos. Durante estos 3 días y 3 noches de tinieblas, podrán ser encendidas solo las velas bendecidas el día de la Candelaria 2 de febrero y darán luz sin consumirse. Fray David López, monje franciscano que fue abortado y logró sobrevivir, el médico le dijo a su padre que tenía que escoger entre la vida del bebé o la de su esposa, que estaba inconsciente. Él supuestamente no nació, salió muerto. Él vivía en Texas, Estados Unidos. El 14 de agosto de 1987, estando de peregrinación en Medjugorje, recibió un mensaje de la Virgen que recién escribió el 11 de septiembre de ese año, porque a pesar que le decían que lo escribiera no solo la Virgen sino su director espiritual, él se negaba a hacerlo. Cuando se lo muestra al obispo,
Él reconoce que el mensaje no es nuevo. Ya en Medjugorje, al contárselo a un amigo, le preguntó si había leído el libro 3 días de oscuridad. La Virgen le dice que no tenga miedo de los 3 días de oscuridad que vendrán sobre la tierra, que las personas que siguen una vida de oración serán advertidas por una voz interior con una semana de anticipación, que deben continuar arrepintiéndose de sus pecados y orar más. Que deben procurarse tener agua bendita, artículos religiosos benditos y tener una especial devoción al Sagrado Corazón de Jesús, dejar frente a Él una luz encendida delante de Él. Contentarse con satisfacer sus necesidades básicas de la vida y ser menos dependientes de los bienes materiales. Los que están luchando por superar sus pecados personales no deben desesperarse, porque Dios tomará en cuenta sus deseos y su lucha. Refugiarse en el amor de Dios mediante la oración, en la lectura de las Escrituras, y recibiendo los sacramentos, que ahí estará con nosotros durante el tiempo de la angustia. Durante estos 3 días de oscuridad, no serán dejados en el infierno ningún demonio, todos estarán en la tierra. Estos 3 días serán tan oscuros que nadie podrá ver su mano aunque la acerque a la cara. Quienes no estén en estado de gracia morirán de terror por causa de los terribles demonios que vendrán. La señora le dijo que cerrara todas las puertas y ventanas y no responda a nadie que llame desde afuera. El diablo imitará la voz de nuestros seres queridos y esa será la mayor tentación que tendremos, pero María le dice que no escuchen, que no respondamos a nadie que llame desde afuera, que no serán nuestros seres queridos, sino que los demonios tratarán de atraernos fuera de casa. La gente en las calles estarán tan aterrorizados que se dañarán unos a otros y morirán en pecado. Dios ha elegido a algunas personas que serán mártires al inicio de los 3 días de oscuridad, pero no deben tener miedo. Dios les dará la perseverancia y después del martirio los ángeles los llevarán en cuerpo y alma al cielo. Ella insiste en que oremos al Señor para que esos días no vengan en el invierno y que no haya mujeres embarazadas a punto de dar a luz, porque si sucede en el invierno el frío será intenso, no habrá ningún medio de calor artificial, y las mujeres que estarán para dar a luz no tendrán ninguna atención médica. También pidió que no busquen signos ni intenten saber la fecha. Tengan cuidado de los que intentan dar fecha porque la gente viviría pendiente de la fecha y no se convertiría por amor a Dios, aunque aceptará las conversiones por temor. Esto durará solo 72 horas, o sea 3 días, no habrá electricidad y solo podemos saber mediante relojes mecánicos. Después de esta purificación será primavera, todo estará verde y todo estará limpio, el agua será cristalina incluso la que sale del caño, no habrá contaminación, la gente ya no trabajará para sobrevivir sino en amor y apoyo mutuo. Empezará a vivir en estado de gracia. Para los padres con hijos jóvenes estos 3 días de oscuridad serán muy difíciles, porque escucharán afuera las voces de sus hijos. Los padres deben enseñar a los hijos a rezar, la oración de los niños será milagrosas. Antes de la gran tribulación habrá un signo. Vamos a ver en el cielo una gran cruz roja en un día de cielo despejado, sin nubes. El color rojo representa la sangre de Jesús que nos ha redimido y la sangre de los mártires elegidos por Dios en el día de la oscuridad. Esta cruz será vista por todos, cristianos, paganos, ateos, etc. Y también por todos aquellos que están preparados. Hay personas que no habiendo oído hablar del Evangelio tienen la voz de Dios inscrita en el santuario de su conciencia, los cuales serán guiados por Dios a Cristo. Ellos recibirán la gracia de interpretar el significado de la cruz. Hay otras personas católicas y no católicas. Personas alejadas de esta fe, que también han profetizado los 3 días de oscuridad desde antiguo. Información que podría ser motivo para otro video. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.